En este video vamos a hablar sobre los sueños lúcidos. Vamos a darle una breve explicación a los sueños lúcidos y cómo tener un sueño lúcido. Lo importante aquí es entender que todo lo que yo hable va a estar basado en mi experiencia personal y en las cosas que he investigado. Todo lo que diga es simplemente una perspectiva o mi perspectiva de lo que significa los sueños lúcidos y cómo yo interpreto todo este concepto. Antes de entrar como tal en los sueños lúcidos hay que tener claridad sobre algunos conceptos. El primero de ellos es el observador. Cuando hablo del observador, ¿a qué me refiero? ¿Qué es eso que nunca cambia en nosotros? ¿Qué es eso que siempre se mantiene a pesar de que el resto cambie? Porque nuestro cuerpo cambia, nuestra mentalidad cambia, nuestras creencias cambian, los paradigmas que rigen nuestra vida cambian. Todo cambia, pero hay algo que siempre se mantiene. Y eso que siempre se mantiene es el hecho de sentirnos nosotros. El hecho de ser nosotros, lo que nos da como la vida. Podemos denominarlo de diversas formas: el observador, la conciencia de sí mismo, el Dios en nosotros, la vida, el espíritu. Pero lo importante aquí es, que todos esos conceptos van a significar lo mismo. Lo importante es entender que eso que no cambia es lo que nos hace ser, lo que nos hace estar vivos como tal. Y lo denominamos el observador para este caso. Ese observador está como cubierto de múltiples capas. Esas capas son como proyecciones a través de las que experimenta la existencia como tal. Esas capas es como si fuera una cebolla y ese observador estuviera experimentando la existencia a través de múltiples capas, que puede ser el cuerpo físico, todas las creencias que tenemos, los paradigmas que rigen nuestra vida, las emociones. Todas esas capas son como proyecciones que cubren al observador, y sucede de manera natural que en nuestra existencia, en nuestra vida, nos identifiquemos con múltiples de estas capas. Por ejemplo, en este momento yo siento que soy David, que soy un ser humano, que soy esta personalidad, me creo que soy esta personalidad, mas sin embargo no es lo que realmente soy. Eso es simplemente una proyección más de todo lo que es yo soy, de todo lo que significa ser yo. Es muy importante como tratar de experimentar lo que significa el observador, ¿no? Porque pues los conceptos son vacíos hasta que los llenamos con nuestra propia experiencia. Y una forma de las múltiples que pueden haber para experimentar ese concepto que acá llamamos el observador es a través de la meditación. Cuando nosotros meditamos tratamos de integrar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, pero a través de la observación. Y nos damos cuenta que a pesar de que en nuestra mente está esa vocecita parlanchina, nos encontramos muchos más allá. A pesar de que fluyen emociones, nos encontramos más allá. Hay algo que está como más allá, que se mantiene siempre. A pesar de todo el resto que hay enfrente de eso, siempre está ese observador, ese punto de conciencia que siempre se mantiene. Ese va a ser el observador, y ese es el concepto, uno de los conceptos clave que debemos tener para poder entender qué significa eso de los sueños lúcidos. El siguiente concepto que vamos a tratar es la fuente. Y cuando hablamos de la fuente estamos haciendo referencia a esa gran red de puntos de conciencia que conforman, digámoslo así, como un único ser consciente. Para darme a entender un poco más fácil el término de la fuente, es como si esa gran conciencia fuera el océano, y cada gota del océano fuera un observador. Esos observadores o esas gotas creen que son las gotas, y al mismo tiempo son el océano, que son gotas, son el océano. A lo que me refiero es que como que el yo es todo, es todos. La gota sabe que es gota, pero al mismo tiempo es el océano y hace parte del océano, y no porque es el océano deja de ser gota. Esa fuente es donde existe todo, la posibilidad de todo.
es como el gran centro como tal, la gran fuente de información de donde se proyectan todas esas capas de las que hablábamos en el observador. Y los observadores van experimentando la existencia a través de esas capas que se proyectan como si fuera un holograma, se proyectan de esa gran red, y los observadores van experimentando todas esas capas, todas esas proyecciones para pues experimentar la existencia como tal. Otro concepto importante que hay que tener en cuenta son los paradigmas. Los paradigmas son los modelos con los que nos regimos. Actualmente el paradigma materialista con el cual tratamos de explicar la realidad no nos basta para entender la fenomenología psíquica y espiritual, porque estamos tratando de creer que todo el universo funciona a partir de las reglas de la realidad física, y no es así. Lo importante es abrir la mente a que tal vez debemos hacer crecer esos paradigmas y entender que la realidad física como tal es una de múltiples perspectivas que existen en la existencia. También muy relacionado a los paradigmas son las perspectivas, ¿no? ¿Qué es una perspectiva? Es un punto desde el cual observamos, y cuando cambiamos de perspectiva todo se ve completamente diferente. Para entender la perspectiva es como un ejemplo, como si yo tuviera muchas gafas. Si yo me pongo unas gafas puedo ver ciertas cosas, y si me quito y me pongo otras voy a ver otro tipo de cosas. Eso es como la perspectiva. Un solo objeto o una sola cosa puede tener diferentes formas de analizarse y verse, y todo va a depender desde el punto de vista que lo veamos, es decir, desde la perspectiva de donde estemos observando eso. Cuando nosotros hablábamos del observador y de la fuente y de todas esas capas que se proyectan, esas capas son eso, perspectivas a través de las cuales ese observador, esa esencia de lo que somos, está experimentando la realidad. Entrando ya más en la temática, podemos hablar de diferentes tipos de sueños y la calidad de esos sueños. Esa calidad depende de múltiples variables, como por ejemplo si sufrimos de insomnio, si practicamos meditación. Existen muchos factores que alteran la calidad del sueño, y cuando me refiero a la calidad del sueño es que existen sueños que pueden ser muy materiales, pueden ser representaciones simples de lo que vivimos, incoherencias, y existen otro tipo de sueños que son, por decirlo de alguna manera, mucho más elevados. Pueden ser proféticos, podemos soñar algo y después vivirlo. Esos sueños, toda esa información que interpretamos proviene de la fuente, del observador. Es decir, que entre más elevado, por decirlo así, o profundo el sueño, lo que significa es que accedimos más profundo hacia nuestro subconsciente o hacia ese observador. Entonces, cuando los sueños son elevados y accedemos mucho más cerca al observador, empezamos como a bajar información, porque esa fuente es el origen, o es donde se concentra todo, pasado y presente y futuro. Esos sueños, digamos que elevados, cuando accedemos muy cerca al observador, empezamos a bajar información que interpretamos de alguna manera en los sueños para poder entenderla y darle un significado más lineal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué son los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos son estos sueños en donde sabemos que estamos soñando mientras estamos viviendo el sueño. Es decir, somos conscientes de que lo que estamos viviendo es un sueño. Sabemos que estamos durmiendo y estamos de todas maneras soñando. Podemos controlar el sueño, seguimos soñando, pero somos conscientes de lo que está pasando, de que lo que sucede en realidad simplemente es un sueño. Es el mundo onírico. Vamos a dar una breve explicación de lo que es los sueños lúcidos, y para eso tenemos que diferenciar claramente los sueños normales de los sueños lúcidos. Cuando soñamos, cuando tenemos un sueño normal, no es que no seamos conscientes. En los sueños somos conscientes de que, por ejemplo, yo soñé que puedo volar y estoy volando, y estoy siendo consciente de que estoy volando, pero no soy consciente de que
es un sueño, simplemente me dejo llevar por lo que está pasando y me creo lo que estoy viviendo. Si sueño que soy un superhéroe, me creo que soy un superhéroe y toda esta temática que he construido en mi psique. Esos sueños normales se caracterizan porque no somos conscientes de que es un sueño, simplemente nos dejamos llevar por ello. Mientras que los sueños lúcidos, estos sueños, en estos sueños integramos en nuestra conciencia esa realidad de que estamos durmiendo y de que estamos soñando, como que integramos esas dos perspectivas. Entonces, esa es como la gran diferencia entre los sueños normales y los sueños lúcidos. Ese es el punto, la integración de esas perspectivas, de esa perspectiva física, de saber que mi cuerpo está durmiendo, y de esa perspectiva más onírica, más astral dentro de nuestra psique, donde sabemos que a pesar de que estamos durmiendo, seguimos siendo conscientes en el sueño, y integramos esas dos realidades, esas dos perspectivas de la realidad física y la astral dentro de nuestra psique. Cuando hablamos de ese mundo astral, de ese mundo de los sueños, todo ese mundo se genera o lo generamos dentro de nuestra psique, dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera. Y somos capaces, pues con la práctica, de controlar el sueño de diversas maneras, de cambiar los escenarios, de hacer diferentes cosas. Pero todo eso, como por darme a entender, eso sucede dentro de nuestra psique, dentro de nuestra cabecita, por decirlo así. Y este mundo que hemos creado, esa perspectiva nueva que hemos integrado, porque ya somos conscientes tanto de la perspectiva o del plano físico como de esta perspectiva o plano onírico o astral. Esto está ocurriendo en nuestra mente, pero así como tengo mi cuerpo físico y siento que fuera de mí se extiende la realidad física, asimismo tengo esa proyección astral dentro de mi mente, ese mundo astral o onírico dentro de mi mente, y asimismo esa perspectiva o ese plano astral se extiende fuera de mí, de la misma forma como sucede con el plano físico. Es muy fácil poder pasar del sueño lúcido al desdoblamiento astral, porque estamos como ya hemos integrado esa perspectiva, solo que estamos dentro de nuestra propia psique. En cambio, a diferencia del desdoblamiento astral, cuando tenemos ese desdoblamiento astral, lo que sucede es que estamos fuera de nuestra psique. Aún tenemos la integración de la perspectiva o el plano físico y de la perspectiva o el plano astral. ¿Yo por qué digo esto? Porque cuando las primeras experiencias que tuve de sueños lúcidos, no fue buscando como tal el sueño lúcido. Siempre me llamó la atención como poder desdoblarme, poder tener esta experiencia. Y lo que sucedía era que empecé a tener sueños lúcidos. Y en medio de esos sueños lúcidos pude darme cuenta que podía pasar de estar en el sueño lúcido a que ¡pum!, todo se pusiera negro y empezar como empezar a salir de mi cuerpo, literalmente. Cuando me levantaba, entonces siento que me levantó el cuerpo, puedo ver lo que está a mi alrededor normal, veo todo como lo vería normalmente, solo que no con los ojos, solo que no lo veo desde la misma perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hemos integrado dos planos o dos perspectivas o dos puntos o proyecciones de observación. Entonces, al hacernos conscientes de esas dos proyecciones, estamos uniéndolas y somos capaces de percibir cosas que antes no percibíamos. Y resulta muy curioso porque así como los sueños lúcidos responden mucho a lo que pensamos, al pensamiento, eso mismo sucede en el desdoblamiento astral. Cuando nosotros tenemos esos desdoblamientos, lo que sucede es que no podemos controlar lo mismo como lo controlábamos en los sueños, porque no es lo que hemos creado con nuestra psique, sino que hay como observadores independientes de nosotros, de nuestro observador. Es diferente como la capacidad de generar que tenemos en ese plano astral fuera de nuestra psique, porque vuelvo y digo, así como
tengo un cuerpo físico y una realidad física, esa realidad física se extiende, digamos que fuera de mí. Asimismo, tengo ese mundo onírico, ese mundo astral, esa proyección interna mía, que es los sueños y todo eso, y ese plano, esa perspectiva astral se extiende fuera de mí también. Aunque es muy similar, digamos, como el funcionamiento de los sueños lúcidos y el desdoblamiento astral. En el desdoblamiento astral no podemos controlar muchas cosas, aunque responde muy similar a los pensamientos como en los sueños lúcidos. Entonces, en conclusión, los sueños lúcidos son la integración del plano físico y el plano astral en nuestra psique. Entonces somos conscientes que estamos dormidos, soy consciente que mi cuerpo está descansando en la cama, en donde esté, soy consciente de ello, y a su vez soy consciente que estoy soñando, soy consciente que lo que estoy viviendo es un sueño. Entonces eso lo que hace es que integre esas dos perspectivas de la existencia y sea consciente, que mi observador sea consciente de esas dos perspectivas, y me permite pues poder como observar y experimentar esas dos perspectivas juntas. Eso es lo que es un sueño lúcido, la integración de esas dos perspectivas en la psique dentro de mí, por decirlo de alguna manera. Porque si vamos al desdoblamiento astral, es similar, es lo mismo, es esa integración de esas dos perspectivas, pero entonces ya no sucede en mi psique, sino que estoy fuera de mi psique, estoy fuera de ese mundo de los sueños, y puedo ver literalmente todo lo que hay a mi alrededor físico, solo que ahora voy a ver diferentes cosas, puedo ver cosas que antes no estaban. ¿Por qué? Porque ahora soy consciente de una nueva perspectiva y veo cosas que antes no podía ver. Vamos a hablar ahora un poco de las etapas del sueño lúcido, ¿no? Una de las primeras etapas, o la primera etapa cuando nosotros entramos en un sueño lúcido, es que nos damos cuenta de que algo es irreal o imposible. Algo se sale del funcionamiento del plano físico. Por ejemplo, vemos un carro volar. Eso nos causa como que esto no puede ser. Esa es como una etapa prelúcida en donde empezamos a dudar de lo que está pasando. La siguiente etapa del sueño lúcido es estar ya más lúcido e integrar por completo esa perspectiva en donde decimos, uy, el carro está volando, pero esto es imposible, o sea que esto es un sueño. Entonces como que dudo de la realidad y ¡pum!, me doy cuenta de que estoy soñando. He integrado como esa vibración, como esa perspectiva, ese plano, y ahora soy consciente de esas dos perspectivas. He hecho la integración completa. Y la tercera etapa del sueño lúcido es cuando empiezo a entender cómo funciona, cuando empiezo a entender que está ligado mucho al pensamiento, a lo que siento, porque no es tan sencillo como decir tengo el sueño lúcido y voy a controlar el sueño. Es un mundo completamente nuevo y es una forma de autodescubrimiento, porque así como vamos descubriendo cómo funciona el mundo físico, los átomos, las moléculas, etc., asimismo empezamos en un autodescubrimiento de cómo funciona ese mundo astral o esa proyección astral. Bueno, ya que hemos hablado un poco de los sueños lúcidos y de cómo funciona, digámoslo así, vamos a hablar de cómo tener un sueño lúcido. Esta es como mi propia metodología, pero lo importante es que ustedes experimenten y vayan creando su propia metodología. Ese es el punto, no creer lo que yo digo, sino tratar de experimentarlo y llenar todo lo que yo hablo con sus propios conceptos y con sus propias experiencias. Lo primero que siempre van a escuchar, o que es un básico, es el diario de sueños. Necesitamos poder recordar muy bien los sueños, poder encontrar patrones en los sueños, o sea, fortalecer esa memoria que tenemos con los sueños, que es el primer punto para empezar a tener esa lucidez dentro del sueño.
Lo segundo y lo que yo personalmente más recomiendo, que a mí personalmente me ha funcionado, es el test de la realidad. Es como preguntarse, ¿será que estoy soñando? ¿Será que esto es un sueño? Si esto es un sueño, voy a poder atravesar este dedo a través de la palma de mi mano. Cosas así. Hay que generar el hábito, que se vuelva un hábito para que, como es arriba, es abajo, como es en la realidad, es en los sueños, como que nos suceda lo mismo en los sueños por inercia. En algún punto en un sueño vamos a preguntarnos, ¿será que esto es un sueño? Y ¡pum! Nos volvemos conscientes e integramos esa perspectiva. También es importante mantenernos como en estado presente. Cuando me refiero a mantenernos en estado presente es intentar no exagerar en la divagación de la mente. Cuando pensamos en el pasado, empezamos a recordar y vamos por la calle caminando, pero ¿dónde estamos? Literalmente estamos viajando al pasado, por allá nuestra conciencia, nuestro observador está observando cosas que no son, cosas que no están pasando, cosas que ya pasaron. O hacia el futuro, cuando empezamos a pensar en todas las posibilidades de lo que podría ser. Entonces empezamos a crear escenarios imaginativos de lo que podría ser. Eso es lo que, aunque es natural, hay que tratar de evitarlo y estar un poco más presente, estar aquí en lo que estamos, más concentrados. Y por último, algo que yo hago y que también me ha funcionado es poner una alarma 2-3 horas antes de levantarme y tratar de autosugestionarme. Todos los tipos de sugestión a la final son autosugestión, porque uno acepta esas ideas, es que se sugestionó. Entonces pone uno la alarma, se levanta, cuando suena se levanta y se dice, la próxima vez que esté soñando me voy a dar cuenta de ello, con seguridad, con firmeza, para que el subconsciente adopte esa idea, uno mismo se empieza a sugestionar a eso. Y por último, yo creo que es la clave para poder tener este tipo de experiencias, es tener voluntad para hacer lo necesario y la constancia de llevar generar esos nuevos hábitos, porque sin la voluntad y la constancia no va a pasar nada. Hay gente que lo intenta una vez y le suceden las cosas, pero como en mi caso, por ejemplo, tuvo que pasar bastante tiempo de práctica, de experimentar, de ver si esto era posible, si no, para poderme dar cuenta y generar como mi propia teoría y mi propia metodología para que sucediera. El punto es ese, que ustedes a partir de lo que escuchen, de lo que investiguen, empiecen a probar, a experimentar, a generar sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propios métodos, para que a la final, con voluntad y constancia, logren empezar a tener estas experiencias. Y ahora, hablemos un poco de ¿para qué tener estas experiencias? En primer lugar, podríamos mencionar por un simple hecho recreativo, algo interesante, nuevo, ¿no? En un segundo lugar, podríamos hablar de que en estos sueños lúcidos podemos empezar a mejorar habilidades físicas y mentales, y no es que me lo estoy inventando. Si ustedes investigan en internet van a encontrar proyectos de tesis y cosas que ya hablan de este tipo de cosas, porque esto de los sueños lúcidos ya es como muy aceptado por esa comunidad científica que es netamente, digamos, materialista, pero esto ya es muy aceptado. Y en tercer lugar, y para mí el punto más importante, es el autoconocimiento, ¿sí? Empezamos a conocer nuevas perspectivas de lo que somos nosotros y empezamos, gracias a esas experiencias, a identificarnos un poquito menos con nosotros, a dejar de tomarnos todo tan personal y a identificarnos un poquito más con ese observador que está más allá de esa proyección física de nosotros o de esa proyección astral de nosotros. Entonces ese es como el punto culmine, empezar a experimentar lo que nosotros en realidad podemos llegar a ser. Para aquellos que estén interesados en entender un poco más en qué momento o bajo qué circunstancias ocurren este tipo de sueños, vamos a hablar un poco de la anatomía del sueño y sus fases. Como todo,
En la vida podemos ver que es cíclico. El sueño también presenta fases que se repiten a lo largo de la noche y se pueden catalogar entre las fases REM y las fases NREM. Básicamente lo que divide o el punto de diferenciación es el movimiento ocular rápido de los ojos. En las fases NREM simplemente estamos en un proceso de relajación y profundización del sueño, mientras que en las fases REM es como un movimiento rápido de los ojos por debajo de los párpados. Principalmente la función del sueño para la proyección física y mental es la recuperación fisiológica y mental del individuo. En esas fases hay diferentes tipos de descanso, unos para la parte física, otros para la parte más mental, y en general existen 4, algunos autores hablan de 3 fases NREM y una fase REM. Las fases NREM, para resumir estas fases, empezamos como desde un punto en el que vamos entrando como en un trance de sueño, nos vamos relajando, nos vamos profundizando, hasta que en la fase 3 y 4 de NREM el sueño es completamente profundo, estamos muy profundos, y en la fase REM existe una actividad cerebral un poco mayor a las anteriores fases. Y acá, en esta fase REM, es donde se suelen presentar los sueños más vívidos, los sueños lúcidos. No es que en las otras fases no se presenten, pueden presentarse imágenes, cosas, pero digamos que la fase REM, el estado del cerebro está predispuesto para toda esta cuestión de los sueños lúcidos. Estas fases se repiten. Las 4 fases NREM pueden durar entre 70, 80 o 90 minutos. Y la fase REM dura entre 25 o 30 minutos. Y a medida que ese ciclo se repite, ese ciclo de 120, 130 minutos se repite, esa fase NREM aumenta. Entonces podemos estar en fase REM varias veces en la noche. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, pues se pueden suscribir al canal de Infinitum. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Infinitum Evolution. Muchas gracias.